Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos al sur del Líbano, el país de Hezbollah. Atrás de mí se ve la bandera del ejército terrorista más letal del mundo, Hezbollah. Junto a ella se ve una pancarta del infame Ayatollah Khomeini de Irán, y él dice que acabará con Jerusalén. Esta semana los llevaremos dentro de la historia de Hezbollah con nuestro buen amigo y máximo experto en el Medio Oriente, Avi Melamed. Hezbollah tiene un arsenal enorme de cohetes y misiles, están comprometidos con la destrucción de Israel, tienen el respaldo de Irán y tienen mucha sangre estadounidense en sus manos. Amigos, esta semana descubrirán por qué Hezbollah y lo que hacen atrás de mí, a unos metros del sur del Líbano, te importa a ti. Es El Vigilante, es Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace, desde el país de Hezbollah. Nos vemos de nuevo aquí, en la frontera del Líbano, en un lugar único. Metula es, número 1, Avi, el punto más al norte de todo Israel, pero número 2 es donde vamos a enfocarnos hoy. Ha sido llamada el área donde la seguridad está más en riesgo en todo Israel. Háblanos un poco de Metula y lo que estamos viendo ahora. Metula es una comunidad impresionantemente hermosa aquí en la parte norte de Israel, y su frontera es el estado árabe llamado Líbano. De hecho, desde aquí podemos ver frente a nosotros Líbano, y tal vez recuerdes, Eric, que hablamos de Líbano. Una de las características del Líbano es el hecho de que es muy engañoso. Sí. Porque ves este hermoso paisaje. Hermoso. Hermoso, pero es muy engañoso. Es un estado que tiene un gobierno, un ejército, políticos, parlamento, sistema político y todo lo demás. Y el estado del Líbano lucha por su soberanía. Y es ahí, mencionaste la palabra engañoso. Ahí es donde entra el engaño en lo que vemos ahora. Háblanos de eso, Avi. Líbano lucha por su soberanía porque el Líbano fue secuestrado. Fue secuestrado desde adentro por un factor libanés llamado Hezbollah. El Partido de Dios, la organización chiita con base libanesa. Y para entender eso, debemos ver un gran esquema de cosas y entender cómo toda esta cadena de cosas funciona, porque voy a compartir contigo, Eric, y con la audiencia hechos muy interesantes. Vean al Líbano. Y si ves un poco a la derecha, estarás viendo otro estado árabe llamado Siria. Líbano es un volcán humeante masivo. Cuando las tentaciones aumentan adentro, Siria es un volcán ya en erupción masiva. Siria está a la vuelta de aquí. Siria está a tiro de piedra de aquí. El futuro del Líbano está integrado con el futuro de Siria. Y ambos futuros están integrados con el gran juego que hay hoy en el Medio Oriente, y es el juego del corredor de expansión iraní. Sí, Avi, por cierto, este es el país de Hezbollah donde estamos ahora, justo después de la frontera. Es una frontera de Hezbollah lo que estamos viendo ahora, pero acabas de decir que donde está Hezbollah está Irán. Háblanos sobre las ambiciones más grandes de Irán para la región y aquí en el sur del Líbano.
en los últimos 2 años. Y esto es un proceso entrelazado con la desintegración de algunos estados árabes en el corredor, en el eje del Mediterráneo. Al este, cruzando Líbano, Siria, Irak, hasta llegar a la frontera de Irán, pasó que en los últimos 2 años, los iraníes proactivamente escalaron y aumentaron el proceso de desintegración en estos 3 estados, Líbano, Siria e Irak, para poner los cimientos para el establecimiento de la gran visión iraní. Y es la creación del corredor de tierra que se alarga de Irán, cruzando Irak, Siria, Líbano y terminando en el Mediterráneo, donde vamos a ir más tarde. Y puedes entender al estar aquí por qué la visión es tan importante para los iraníes, porque les permitirá expandir la línea de contacto con Israel. Y te recuerdo, Eric, recuerdo a la audiencia que el régimen mulá en Irán quiere eliminar al Estado de Israel. Sí, quieren rodearlo, Avi. En realidad quieren rodear al Estado de Israel como un tornillo y apretarlo de todos lados. Y esa es una de las metas de ese corredor de tierra. Y ese corredor concebiblemente pasará por aquí, donde estamos ahora, en el sur del Líbano, con Hezbollah. Dinos en primera, Avi, un poco sobre el tamaño de Metula. Como dijimos, el área donde la seguridad está más comprometida en todo Israel, eso nos dice algo. Y en segunda, hablaremos más de esto hoy al avanzar, amigos. La frontera del Líbano aquí, el borde del mundo civilizado, el país de Hezbollah. Háblanos un poco más sobre la presencia de Hezbollah acechando Metula al pie de nuestra puerta. Bueno, Eric, esto es parte del sur del Líbano. El sur del Líbano sorprendentemente tiene 160, 170 villas, pueblos, ciudades medianas, etc. La mayoría de la población del sur del Líbano son chiitas. Es una fortaleza importante de Hezbollah, tanto política como militarmente. Hay grandes comunidades cristianas aquí. Tal vez recuerden, Interesante. una de las comunidades más grandes en Líbano son cristianos. Sí. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que los cristianos eran el grupo más grande en Líbano. Sí. Por cierto, parte del proceso de la lucha por su soberanía, a una de las ramificaciones en el contexto de los cristianos en Líbano, es el hecho de que los cristianos están migrando del Líbano. Sí. Como en muchos otros lugares del Medio Oriente. Sí. Y si quieres hablar de Metula, en el lado israelí, es una hermosa comunidad floreciente, unas 2,000 personas. Puedes ver por ti mismo la forma en que se expandió. Está creciendo mucho, como dices. Está creciendo mucho. Es una comunidad israelí vivaz, floreciente, que tiene una vida diaria, que disfruta la vida a pesar de estar a la sombra de la gran amenaza de la cual ya hemos hablado. Por cierto, estoy seguro de que hay algunos cohetes y misiles apilados en la frontera no muy lejos de donde estamos que apuntan a Israel. Sí, esto es parte del paisaje engañoso porque un paisaje sorprendentemente hermoso en el Valle de la Primavera, es en increíble. Un parpadeo, podría volverse algo totalmente diferente. Sí, así es, Avi. Vamos a verlo más de cerca. Ven conmigo. Acabamos de echar un vistazo muy de cerca al sur del Líbano, en el punto de observación anterior aquí en Metula, pero a donde vamos ahora, no creo que las personas en casa, no creo que puedas acercarte más a Hezbollah, uno de los grupos terroristas más infames y violentos del mundo, que desde donde vamos a pararnos ahora. Cuéntanos de eso, Avi. Correcto, Eric. Hemos hablado mucho sobre el asunto de la proximidad, cómo las cosas están tan cerca una de la otra, y este es un lugar que ejemplifica sorprendentemente. Lo que haremos es contar 3, 2, 1. Y estás viendo Líbano. Y aquí está, Avi. Ahora, este tránsito que vemos ahora, los autos pasando, son autos libaneses. No son placas del Estado de Israel. Esas placas son del Estado de Líbano y del otro lado de la calle tenemos a Hezbollah. Es correcto. Estás viendo Líbano. Puedes ver la cerca de la frontera y se puede ver el tráfico libanés por un lado y ver las orquídeas de los granjeros israelitas por el otro lado. La distancia entre los dos es 13 metros. ¿Eso es todo? Es todo. Y mencionaste, Avi, camino aquí, que tal vez nos estén viendo del lado libanés. Gente de Hezbollah con binoculares y nos ven. Es muy probable. Están así de cerca. Wow, Avi. Y para que la audiencia en casa se dé cuenta
de la proximidad de Israel, tal vez el enemigo más grande de Israel, porque donde está Hezbollah está Irán, seguro hay presencia iraní aquí también. Te quita el aliento darte cuenta de que las orquídeas están aquí, Hezbollah está allá, del otro lado de la calle, y están ahí. Es correcto, Eric. De hecho, los conductores libaneses nos están tocando la bocina ahora. Así es. Así es, y vemos algunas pancartas de varios íconos de Hezbollah en la calle. De hecho, es una pancarta de otro movimiento chiita en Líbano. Se llama Amal. Sí. Awashi Mukama Libnania. Las compañías de resistencia libanesa. Y la figura que ves ahí es un líder chiita prominente muy conocido. Su nombre es Al-Musa Sadr, de origen iraní, que operaba en el sur del Líbano durante los 70. Desapareció durante una visita a Libia en 1978. Parece que fue asesinado por Muammar Gaddafi, entonces el gobernador de Libia. Al-Musa Sadr es una figura muy mística entre los chiitas en Líbano, pero es interesante ver que no se ven abiertamente cosas de Hezbollah. Vemos cosas de Amal, que es otro grupo chiita en Líbano. Recuerda, Amal fue antes que Hezbollah. Entendido. Y Hezbollah básicamente toma su posición como el líder de la comunidad chiita en Líbano después de un enfrentamiento masivo contra Amal. Con el respaldo de Irán. Con respaldo de Irán. Hezbollah, esa es siempre la clave. Volvemos a la influencia de Irán. Bueno, Avi, vamos a ver la bandera de Hezbollah. En nuestra siguiente locación hablaremos sobre las ramificaciones estratégicas, las ramificaciones de seguridad, amigos, porque Israel está así de cerca, al otro lado de la calle, de su enemigo jurado. Avi, llévanos ahí. Vamos. Saludos y gracias por ver este programa, El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Avi, podemos escuchar y ver esta hermosa cascada justo frente a nosotros, pero de nuevo, ¡qué contraste! Aquí tenemos esta cascada escénica hermosa en el punto más al norte de Israel, en Metula, pero casi a la misma distancia tenemos a Hezbollah. Y Avi, veo estas colinas y me estremece pensar en un día donde los soldados de Hezbollah podrían venir de estas colinas y entrar a Metula. Correcto, Eric, es una amenaza muy importante. Unas palabras sobre Hezbollah. Hezbollah ha ido aumentando significativamente su capacidad militar en su mayoría los últimos pares de años. Desde finales del 2011, Hezbollah ha estado muy involucrado en la guerra en Siria. Estimamos que unos 6,000, 7,000 militantes de Hezbollah están en Siria peleando para asegurar un gobierno en el sur. Es un gran pedazo de la capacidad de Hezbollah. Es un gran pedazo de la capacidad de Hezbollah. Lo sabemos por el hecho de que Hezbollah ha tenido pérdidas masivas en Siria. Realmente ha tenido pérdidas. Y al mismo tiempo constantemente aumenta su capacidad militar. Sí. Viendo a Israel, lo vemos como un reto muy serio, como bien lo notaste. Avi, ¿crees que Hezbollah obtiene experiencia importante en el campo de batalla junto a Siria, luchando al lado de Irán, el régimen Assad? Rusia está aquí, obviamente, de su lado. Y todo eso me lleva a mi siguiente punto. El jeque Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, ha hablado sobre la posibilidad de que las fuerzas de Hezbollah invadan algunas de estas comunidades israelíes como Metula algún día. ¿Qué tan realista es eso de nuevo? La proximidad, ¡boom! ¿Están ahí? Es muy realista. De hecho, diría que la inteligencia israelí está basada en la suposición de que es exactamente lo que Hezbollah intenta hacer. Entendamos la lógica detrás de ese movimiento. Lo que Nasrallah quiere es lo que él llamó el triunfo. El máximo rodaje del triunfo.
Hasta donde le concierne, el rodaje del triunfo máximo es establecer la bandera amarilla de Hezbollah en el corazón de la comunidad israelí. Debemos entender los cálculos de Nasrallah. Nasrallah ahora está perdiendo en gran parte del mundo árabe por su participación en la guerra de Siria, por el hecho de que es socio de los iraníes. Entonces no es aceptado en el mundo árabe. Nasrallah, Sí. el líder de Hezbollah. Nada aceptado hoy en el mundo árabe. Está buscando maneras de rehabilitar su imagen derruida. Sí. En lo que él concierne, poner una bandera en el corazón de la comunidad israelí en Israel podría ser el rodaje del máximo triunfo que está buscando. Victoria de propaganda, Avi. Los soldados de Hezbollah atacando tras esta frontera donde estamos ahora plantando la bandera de Hezbollah en medio de la hermosa comunidad israelí de Metula. Se toman fotos, las imágenes se vuelven virales en todo el mundo árabe y de pronto el jeque Hassan Nasrallah es el león y el héroe del mundo árabe. Él ha ocupado, en sus palabras, ha ocupado al ocupante Israel y plantó la bandera de Hezbollah. Sí, exacto. Y hablas de una de las cosas más importantes que hacen al Líbano y parte del mundo árabe enojar. Sí. En ese contexto, lo que me gustaría hacer, Eric, mencionaste la bandera de Hezbollah. Quiero mostrarte algo interesante. Por favor, toma Muy bien. estos binoculares. Claro. Y mira a la colina y verás una señal interesante. Y en esa señal podrás ver las banderas de Hezbollah. Sí, Avi, estoy viendo. Me ve directo a través de los binoculares. Veo a Ayatollah Khomeini, el líder de la revolución iraní. Veo la bandera de Hezbollah a unos Correcto. metros de donde estamos ahora. Y veo Correcto. la bandera palestina, por cierto. Los Así televidentes es. en casa pueden verlo también. Es correcto. Si te enfocas en esa señal específica, Eric, hay algo muy importante. La forma en que Hezbollah secuestró al Líbano desde adentro se hizo bajo el concepto de que iban a liberar a los palestinos. Se ha hecho bajo el eslogan conocido en árabe al-Mukama, que significa la Y resistencia. el domo de la roca está en esa pancarta, al igual que Khomeini. Exacto. Sí. Porque el mensaje que Hezbollah intenta enviar con esta señal tiene dos interpretaciones. Uno es guerra psicológica a los israelitas y básicamente dice, tengan cuidado, vamos por ustedes. Y el otro es de hecho a los libaneses y el mundo árabe que dice, no desacrediten Hezbollah porque Hezbollah es supuestamente el que va a liberar a los palestinos. Ahora vemos el territorio del Líbano y ves todo tipo de banderas y ves líderes extranjeros. Khomeini, Ayatollah, sí. pero no ves libaneses. Y vas a decirnos por qué. En nuestra siguiente parada, aquí a lo largo de la frontera con Líbano, el límite del mundo civilizado. El país de Hezbollah es el Vigilantes Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace. No se muevan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Avi, seguimos aquí en la frontera con Líbano, en la parte más al norte de Israel. Ya hablamos en el programa sobre la falta de la presencia real de un gobierno libanés aquí en el sur del Líbano. Parece que Hezbollah, en muchas formas, es un reino supremo. ¿Cómo pasó eso? Pasó de la manera más simple y es la intimidación. Sí. Recuerda que Hezbollah fue establecido por iraníes en los 80, muy armados por los iraníes. Inventaban guerras para pelear contra Israel. Cuando el gobierno libanés demandó a Hezbollah que se desarmara, su respuesta fue: no te atrevas a tocar esta arma. Es el arma de la resistencia que supuestamente significa continuar la Sí. lucha contra Israel. Y es básicamente como Hezbollah secuestró Líbano desde adentro.
Cuando el tiempo y las circunstancias lo requirieron, Hezbollah estaba usando su poder para dictar su voluntad política en el gobierno libanés y, para ser más exactos, dictar la voluntad de los iraníes. Hezbollah, Avi, es el gran buleador, la principal fuente de poder en el sur del Líbano, pero es interesante para mí porque la ONU está aquí también. Estamos parados ante este paisaje y vemos la presencia de la ONU. Háblanos un poco sobre el tipo de diferencias en el sur del Líbano que vemos frente a nosotros. Bueno, Eric, si ves justo frente a ti, hay 3 símbolos que nos cuentan la historia del Líbano claramente de los últimos 20 años o más. Ves el puesto militar de las Naciones Unidas y ves el vehículo de las Naciones Unidas. Sí. Un poco más allá se ve la bandera libanesa. Hay una base militar libanesa. Junto a ella se ve la frontera con Israel. Y si ves hasta la izquierda puedes ver una torre erigida. Es una torre muy cerca de la frontera con Israel del lado libanés que estableció Hezbollah, disfrazado de una torre de observación ambiental. Así que tienes 3 símbolos que nos cuentan la historia de la lucha del Líbano por su soberanía. Sí. La ONU está aquí porque el gobierno libanés falló al ejercitar su soberanía, recordando la guerra de Hezbollah e Israel del 2006, que duró 33 días. Después de esa guerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1701 ordenó el desplegado del ejército libanés y las unidades de Naciones Unidas hasta la frontera con Israel. Esa es la razón por la que ves hoy a las Naciones Unidas aquí. Y la razón de por qué ves el desplegado del ejército libanés también. Pero el principal factor en el terreno hasta ahora sigue siendo Hezbollah. La torre de vigilancia es un gran ejemplo de eso. Es impresionante, Avi. Estamos discutiendo que Hezbollah tiene esa torre de observación en la frontera de Israel y ese ejército terrorista militante de Hezbollah observa a Israel. Increíble. Y esta no es la única de esas torres. Al venir en camino por la frontera del Líbano, vimos varias de estas torres de Hezbollah acechando la frontera de Israel. En el sur del Líbano, viendo hacia las comunidades israelitas como Metula, donde estuvimos hoy. Y la parte más interesante sobre esto, en muchas maneras, es que la ONU, como dijiste, Avi, hay una base de la ONU junto a la torre de Hezbollah. ¿Qué están haciendo ahí? Excelente pregunta. La ONU está monitoreando la situación desde tierra, asegurándose supuestamente que las instrucciones de la resolución del Consejo de Seguridad 1701 se mantengan. Una de las instrucciones más importantes es que Hezbollah tiene prohibido tener una presencia abierta formal en el área que se extiende entre la frontera este del Líbano hasta unos 40 kilómetros. No es esa la situación en tierra. Hezbollah está en todas partes. Hasta hace poco, Hezbollah estaba jugando el juego y mantenía una presencia disfrazada. Por ejemplo, la torre que acabamos de mencionar. Una torre ambientalista. Una torre ambientalista, supuestamente. Sí. Pero hace poco, Hezbollah comenzó a abiertamente expresar una presencia armada en la parte sur del Líbano. Bienvenidos a El Vigilante desde la frontera del Líbano. Estamos con nuestro buen amigo Avi Melamed. Avi, creo que es un lugar muy apropiado para terminar porque tenemos la sorprendente belleza de esta área. Es el punto más al norte de la costa de Israel, la costa mediterránea. Pero a la vuelta de la esquina tienes la presencia de Hezbollah. ¡Qué contraste! Y justo aquí, en el agua, podría ser un nuevo frente para esa confrontación entre Israel y Hezbollah. Explícanos eso. Bueno, Eric, es correcto. Esto es lo que potencialmente podría encender el siguiente ataque militar entre Israel y Hezbollah, y básicamente, para ser más exactos, entre iraníes e israelitas, porque recuerda, Hezbollah es el representante iraní. Claro. La historia es que aquí está el gran contenedor de gas natural en la región oriental del Mediterráneo. Como tal vez sabes, descubrieron una gran cantidad de gas a la orilla de Israel. Sí. Una de las secciones llamadas Campo Número 9 es un área controversial entre Israel y Líbano, donde ambos lados dicen que tienen la parte más grande de ese campo específico. Sí. Los Estados Unidos están intentando hacer un trato, pero hasta ahora sin éxito. Desde una perspectiva estadounidense, el presidente Trump le pidió a Hezbollah salirse, el embajador de la ONU, Nikki Haley, le pidió a Hezbollah que se saliera. ¿Eso podría cambiar el juego en el futuro también? Definitivamente eso podría ser algo muy sustancial a largo plazo. Sí. En el contexto de lo que comentamos,
Cuando comenzamos el día, Eric, hablamos sobre la lucha de los libaneses para intentar recuperar su soberanía. La posición muy clara de los Estados Unidos bajo la administración de Trump, como lo mencionaste, podría ser impulsar y apoyar el esfuerzo de los libaneses a recuperar su soberanía y, de hecho, terminar el secuestro o detención de Hezbollah del Estado de Líbano, pero es un camino largo y complicado. Sí, creo que al final del día, Avi, la gran historia aquí es que el corredor iraní, del que hablamos antes en el programa, comienza en Teherán y termina aquí donde estamos, en el Mediterráneo, en la frontera del Líbano, ¿cierto? Es correcto, Eric, y es una gran manera de ilustrarlo, principalmente cuando ves el Mediterráneo y en la distancia puedes ver una de las principales ciudades de Israel, la ciudad de Jaffa. Eso claramente enfatiza la necesidad de parar este plan de expansión de Irán. Sí, de nuevo, la entrada al Líbano está aquí detrás de nosotros. Correcto. Es el punto más al norte de la costa de Israel. Avi, qué día. Muchas gracias y qué vista panorámica desde el país de Hezbollah, la frontera con el sur del Líbano, una amenaza extrema no solo a Israel, sino a América y el mundo y de nuevo con Irán respaldándolos. Dinos dónde hallar tu gran trabajo, Avi. Con gusto. Pueden ver mi blog, es avilamed.com, y pueden leer mi libro titulado Dentro del Medio Oriente. Es un gran libro. Para comprender la región más peligrosa y complicada de la Tierra. Sí. Y siempre es un gran placer y quiero agradecerte por darme esta oportunidad. Avi, gracias. Eres un vigilante en el muro, amigo. Siempre es genial estar contigo. Lo haremos de nuevo pronto aquí en la tierra de Israel y lo haremos de nuevo con ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos en lo que llamo la orilla del mundo civilizado, el país de Hezbollah. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.